Soy Loredi Romero del Villar, estudiante de licenciatura de Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este momento me dispongo a hacer una actividad del desarrollo social contemporáneo cuya asignatura es dirigida por la educadora Yasmín Flores, la cual consiste en hacer un análisis en cuanto a los hitos del desarrollo del modelo dominante. Pero antes de iniciar con esos hitos que han sido marcados en la trascendencia de la historia, cabe resaltar los conceptos de desarrollo que van enmarcados a esta actividad. Primero se ve el desarrollo como una creencia o una ideología. Esto más que todo está ocultando los propósitos de dominación de las potencias capitalistas. Por segundo, el concepto de desarrollo también, viéndolo como ya una diferenciación entre las clases sociales, entre la parte económica y la sociedad, también se ve como una comparación o una oposición entre países y sociedades. En este marco de la historia se trascienden los siguientes hitos. Primero, a comienzos del siglo XIX empieza el descubrimiento, la parte de la colonización, la parte de conquista, viendo aquí el Tratado de Tordesillas, celebrado entre España y Portugal, territorios conquistados que pasan a ser sociedades periféricas y de un centro o una metrópoli, causando una división internacional del trabajo. Como segundo, tenemos que para el año 1966 el subdesarrollo de las colonias como una condición para perfeccionar el capitalismo, manipulando y haciendo un auge más en el imperialismo. Como tercero, tenemos el surgimiento de las razas en América Latina, mirándolas como unas razas inferiores. Eso pasó para el mediados del siglo XIX. Se veían a los mestizos, a los negros y a los indios como unas razas inferiores porque con ellos podían hacer prácticas educativas, mirando desde la cultura, transformando su cultura, transformándole la educación y también inculcándole una nueva religión y unos nuevos valores, con el fin de irlos dominando poco a poco. Como cuarto tenemos el fin de la Primera Guerra Mundial. Este es un equilibrio de poderes, ahí se ve ya entre el equilibrio que se da entre las potencias vencedoras para el año 1919, conocido como imperialismo, Tratado de Versalles, donde se ve ya la explotación de recursos naturales y poblaciones originarias. Ya sabemos que empieza ya el dominio, ya se ve más el auge del imperialismo y empiezan a dominar esas sociedades que eran originarias de un determinado territorio. Como quinto, tenemos el subdesarrollo del país latinoamericano, donde surgen ya las potencias económicas frente al avance de capacidad y producción de sociedades. Como sexto, tenemos después de la Segunda Guerra Mundial la hegemonía de Europa. Ya la hegemonía de Europa empieza a llegar ya a su fin después de esa guerra mundial. Entonces cuando se ve ya que Estados Unidos y Unión Soviética entonces ya son emergentes, se empiezan a salir un poco de esa parte del dominio, pero para irse enriqueciendo poco a poco de la producción de los países periféricos. Ahí se destaca mucho para esa época el discurso de posición del presidente Truman para el año 1949, en el cual se evidencia una era del desarrollo. En 1949 se habla del subdesarrollo como una fase previa para el desarrollo que se quiere actualmente. Se puede ver que eso se ha llamado, el presidente hace en su discurso un llamado como una trascendencia, hacer una transición, que se empieza a ver un desarrollo, pero cada vez vaya ya emergiendo para un desarrollo, buscando una igualdad en las condiciones en cuanto a las sociedades, en cuanto a la parte económica. Era lo que más enmarcaba en su discurso. También se ve el esfuerzo y la colaboración que se veía de los países del mundo. A este modelo que él estaba sugiriendo se le llamó como un modelo keynesiano, el cual trataba de que los estados intervinieran para colaborar en la producción de aquellos países subdesarrollados. Para el año 2003 el Banco Mundial ilustró unos indicadores que todavía marcaba la diferencia entre los países ricos y entre los países pobres. Se podía ver que en los países ricos se aumentó la población, y en cuanto a la parte de la educación, de la parte de salud, era más el aporte de los países ricos para esas personas, gastaban más en ellos en anual, mientras que los países pobres seguían siendo pobres porque tenían menos dólares en cuanto a los gastos, propiciaban menos dinero para esos países pobres. Y en cambio los ricos tenían una mejor inversión en cuanto a la salud. También se puede ver que la mortalidad en los niños entre los países había de 7 niños morían de 7 a 1000 niños.
en los países pobres. Y en los países pobres se veía enmarcado ya de 129 de 1000 niños. Se veía también la mortalidad ya de las mujeres en los partos, en la parte de los embarazos. Había mucha mortalidad en la parte de los países pobres debido a los descensos y a los pocos beneficios en salud. Para el 85% también se ve el del gasto mundial de la educación en esos países ricos. Para el 2002, $4.000 por estudiante en esos países ricos, mientras que acá $400 en América Latina. Entonces vamos mirando la diferencia en cuanto a la inversión de la educación, obviamente ocasionando un sistema menos prodigioso para América Latina. Entonces cuando sigue viendo que sigue siendo pobre, entonces el pobre sigue capitalizando el desarrollo de los países ricos. Es quien invierte la producción, quien invierte la materia para que el país rico siga produciendo aún más con los recursos del país pobre. Todo esto va enmarcado a un círculo muy vicioso que se ve que todo es apropiable, lo apropiable deja de ser común, lo apropiable deja de ser común y lo privado genera escasez y acumulación. En cuanto a todos estos hitos históricos que se dieron en el desarrollo social y económico, la Iglesia interviene a través de Juan Pablo II, quien él enmarca en su intervención diciendo que el hombre que trabaja es principio, sujeto y fin de la actividad laboral. El capital debe estar en función del trabajo y no el trabajo en función del capital. Entonces hacía el llamado de que el hombre, él es capaz de sostener su trabajo. Él debe buscar la manera de causar un equilibrio económico para sí mismo, para su propia vida, pero mirando que el trabajo sea próspero, pero enmarcado siempre que el capital funcione en condiciones para el trabajo. Después del Segundo Concilio Vaticano II, obliga a la Iglesia a ponerse más al servicio de los hombres, a ser más solidarios, al cambio de lo que se ha visto anteriormente en cuanto a los países subdesarrollados y los países dominantes. Entonces empieza la Iglesia a decirles a la humanidad que es necesario empezar a trascender en esa historia y entrar a colaborar en la producción de esos países subdesarrollados. Esto nos deja como enseñanza en cuanto a las encíclicas proyectadas que por las cuestiones sociales a la luz del Evangelio el desarrollo no se reduce a un simple crecimiento económico. El desarrollo, más bien según los designios de Dios, es que el hombre está proyectado a promover su propio progreso. Es responsable tanto de su propio crecimiento como de su propia salvación. Es necesario entonces aprender y avanzar para aportar a la sociedad y ser más solidario con la humanidad. No podemos educarnos, aprender para nosotros mismos, para nuestro propio provecho. Tenemos que aprender y educarnos cada día para poner nuestro granito de arena hacia la humanidad y así poder salir del subdesarrollo y llegar a unas grandes potencias.